Cita textual. Un encuentro con las letras y sus autores. Cada libro, una cita. Cada autor, una historia. Cita textual. Germinada en un terruño del este, cultivándose a la sombra de un árbol de hojas de papel, fructificando en su mirada y en su voz, germina de nuevo en sus letras. La cita de hoy es con Carla M. Barroso. Porque el naranjo de la casa de mis viejos, cuando aún era familiar, crecía año a año, las mismas hojas crudas y tornasoladas, pero en verdad eran otras, renacidas, porque las de la temporada precedente ya habían caído y habían muerto. Pero esos vestigios de hojas caducas, secas y crujientes habían nutrido el tronco ya viejo para la época nueva, la de las hojas que yo miré detenidamente y toqué cada tarde cuando fui infancia y me perdí entre las plantas que mis padres habían cultivado, y aquel naranjo para leer, casi a escondidas, de la mirada hombre de mi padre que no entendía cómo la lectura podía crecer plantas y quizás solamente las manos ramas de una niña guarecida al costado de su sombra y sus esperanzas. Y también a escondidas casi de la mirada hombre de mi madre que mejor intuía, pero no quería enterarse, cómo una lectura tras otra antigua y otra nueva podía alargar los pies raíces de una niña nacida para ordenar las camas y comprar las papas, que tampoco disfrutaría, porque la vida es chiquita, pero jodida. Y mejor hubiera sido, como siempre decía, la mirada hombre de la única abuela que sí conocí, nacer varón, porque las mujeres solo vienen para sufrir. Y yo, que ya estiré ramas hacia otros pagos y que crecí raíces en otra tierra, con su composición distinta, semejante y vecina, pero distinta, escribo ahora, en esta temporada fría, en que ya no veo el naranjo, porque la infancia ya me quedó chica. Escribo ahora, decía, un poema vegetal, con un tinte ácido que destila el sabor amargo de haber crecido niña en un clan, que no las disfrutaba y las sufría. De haber nacido niña en una sociedad que todavía las mira de reojo y con desidia, cuando se enderezan sobre sí mismas y tienen el tupé de estirar, además de ramas y las raíces que les son vivas, una voz, mi lindísima voz de niña, que diga en alto y sin escaramuzas que aunque la vida sigue siendo chiquita y muchas veces jodida, yo tengo derecho a mi voz, sin tus teorías, y me debo la osadía y la alegría de seguir pariéndome bajo otros árboles, como una fruta renacida, de las hojas crujientes pero tibias, que me dejaron otras niñas, rebeldes y cautivas, de las miradas que las querían. ¿Por qué la poesía? De Carla M. Barroso. Cita textual. Como las flores de otoño
las flores de otoño, cuando yo quiero florezco, cuando yo quiero me vuelvo, y cuando puedo te llevo. Como las flores de otoño, cuando yo quiero florezco, cuando florezco me siento, y cuando siento me enciendo, cuando florezco me siento, cuando siento me enciendo. Cita textual. Un encuentro con las letras y sus autoras y autores. Estamos en comunicación con Carla M. Barroso. Antes que nada queremos conocerte. Carla, ¿quién sos? Hola Laura, ¿cómo va? ¿Quién soy? Qué linda pregunta. En principio soy mujer, nacida en Rivadavia, con lo que implica venir del ámbito rural y haberse afincado posteriormente en la ciudad. Soy docente, soy madre, soy escritora, sobre todo poeta. Soy gestora o hacedora cultural, nunca sabremos cuál de los dos nombres nos pliega mejor. Soy por momentos tallerista, soy parte de colectivos y así, digamos, para hacer un súper bosquejo. Muchas las aristas que recorres y en las que trabajás y te desarrollás, y la escritura atraviesa varias de ellas. ¿Desde cuándo escribís y por qué escribís? Ay, qué linda pregunta. Escribo, digamos, de haberme sentado a hacerlo. Adolescencia, posadolescencia, alrededor de los 18, 20 años. Momentos en que uno siente que tiene mucho adentro y que no termina de entender cómo sacarlo. Y nada, un poco orgánicamente, un poco sin pensar, un poco como un juego, un poco como una búsqueda. Me senté alguna vez frente a la compu y empecé a bajar cosas. Olvidé decir en esta definición de quién soy que soy lectora, y eso va seguro que antes que ser escritora. La mayoría de los que somos escritores somos más lectores que escritores, y de hecho hemos vivido con la lectura un mundo y una pasión tan visceral, tan personal y tan encarnada. Siempre se piensa en la lectura como un laburo solo intelectual o preeminentemente intelectual, y yo siempre trato de contar que para mí la lectura es una experiencia sensorial sumamente placentera, pasando primero por las sensaciones básicas del cuerpo, bueno, después todo el mundo que se crea en el que uno puede pasar de una isla a un cuarto de hotel o a un mundo chiquitito en el interior de una persona y puede realmente recrear otros mundos en el ámbito del día a día. Entonces, básicamente escribo porque he leído y porque para mí los escritores que he leído, muchos de ellos, han sido amigos personales en épocas de mi vida. Y hay un punto en que uno busca de algún modo replicar esa sensación en uno mismo y en otros. En mi casa de origen, en las afueras de Rivadavia, había muy pocos libros. Pero una vez que se acabaron los libros en la casa familiar, en el camino a la escuela yo pasaba por una de las dos únicas bibliotecas populares de Rivadavia. Entonces, tanto pasar, en algún momento, alrededor de 9, 10 años entré, pregunté cómo debía hacer para asociarme, me asocié y empecé, cada vez que volvía de la escuela, pasaba y me llevaba algún libro. Yo no tenía idea de autores, no tenía idea de escritores canónicos, de escritores desconocidos, nada. Entonces, en esa búsqueda era el tema de mirar las contratapas, leer sobre los autores, y tuve de algún modo la suerte y la intuición de haber elegido autores muy hermosos, que después descubrí que eran súper clásicos y que eran de los imprescindibles y que transformé en imprescindibles también para mí. Caí en libros como La isla del tesoro de Stevenson, William Dafoe, caí en libros como Miguel Strogoff de Julio Verne, que es uno de los libros de Julio Verne más desconocidos porque no es tanto de inventos, sino de recorridos, digamos, y un viaje, ¿no? La historia de un viaje. La imaginación se me brotó y yo estaba en esos barcos y en esos recorridos y escapando de los traidores rusos. Y eso me dio como una amplitud de miras, digamos, porque no venía de saber qué había que leer, pero tuve como la suerte y la intuición íntima de ir cayendo en buenos textos. Luego, ya más de grande, me fueron marcando mucho ciertas autoras. Fue para mí muy importante descubrir a Virginia Woolf, por ejemplo, y tengo como distintos autores según las épocas. He ido como saboreando distintos tipos de lecturas y distintos tipos de autores. En el medio hice, cuando llegué a la ciudad, unos años en la facultad
Facultad de Filosofía, propio en la carrera de filosofía. Entonces, en ese momento pude como empezar a unar mi gusto por lo literario con el gusto por lo filosófico, digamos, como por esta cuestión de las grandes preguntas de la naturaleza humana, dicho de modo un poco grandilocuente, ¿no? Me parece muy relevante el hecho de las bibliotecas populares, las bibliotecas públicas, allí propiciando acercar la lectura en sus comunidades. Fundamental, como soy medio en Rivadavia, siempre mantengo en contacto con el pueblo, y estuve en Rivadavia en la Feria del Libro, digamos, los 2 días que hubo de Feria del Libro allá. No te puedo explicar la emoción que fue encontrarme con la gente que está ahora encargada de la biblioteca popular, es poder transmitirles el tema de que yo había accedido a libros muy hermosos en esa biblioteca, y que ahora soy escritora, y que podía ir a la Feria del Libro con actividades propias, pero desde ese caminito incipiente, ¿entendés? De haber nacido y sentirme hija de una biblioteca popular. Y como escritora que sos, justamente quiero preguntarte, ¿cuáles son los temas que escogés para escribir? ¿Cuáles son los tópicos que atraviesan tus textos? En algún momento de la vida tuve la posibilidad de viajar mucho, me dediqué mucho a hacer crónicas de viaje. Toda esta cuestión de las crónicas las tengo como más escondiditas, que un poco como para poner de referencia. A mí me gusta mucho lo que hace Leila Guerriero con esta cuestión de información cruda y dura con la visión poética del mundo que va recorriendo, ¿no? Y claro, por otro lado, mi ámbito natural y necesario además ha sido siempre la poesía. Me salió desde el inicio de escribir como en forma de poesía, y después uno va como puliendo las herramientas, viste, el tema de las formas, las figuras que quiere utilizar, y va como encaminando ese laburo, digamos. Esto se concatena con lo que quiero preguntarte también, Carla, y es cómo desarrollás tu proceso creativo. Yo tengo una enfermedad visual prácticamente desde nacida que me ha hecho ir perdiendo visión a medida que pasa el tiempo. Entonces he ido trabajando una relación con la oralidad que para mí es muy identitaria. Después he ido buscando formas de enriquecer este trabajo con la oralidad y le he ido dando aristas, dedicándole tiempo y todo esto, ¿no? Pero en principio surgió como una necesidad. En algún momento me invitaron a leer poesía en público, me di cuenta de que imprimiendo los textos no había forma de poder verlos suficientemente, entonces pasé a memorizarlos. Y en este memorizar apareció todo el ámbito de la oralidad. Es un aspecto de lo literario, de lo poético para mí que yo valoro mucho, digamos, tengo una relación muy piel, muy visceral con la oralidad, y que me ha de algún modo retrotraído a la historia de los trovadores en los pueblos que iban diciendo sus textos de manera oral de un pueblo a otro, y me ha retrotraído también a las tradiciones orales de los pueblos originarios, a entender también la fortaleza y el compromiso que hay en esa cuestión de la oralidad. Entonces, también en la creación, yo en principio casi siempre es oral al principio. Yo voy caminando a buscar a mis niños a la escuela o al supermercado, y en el camino voy siempre tramitando ideas o retumbando imágenes. Por épocas, por días, hay como imágenes que se me sientan en la cabeza y que de algún modo todo el tiempo me están como diciendo algo, pidiendo algo. Entonces esas imágenes al principio las voy como engrosando, digamos, de manera oral. En el camino voy como pensando formas de decirlo, porque uno de los laburos del poeta, en general del escritor, pero creo que sobre todo el poeta por el uso de la metáfora y el ejercicio de la metáfora, es esto de cómo decir de manera, no sé si nueva, pero personal, íntima, y al mismo tiempo que se comprenda de manera general una idea que, si la ponemos en palabras simples, es súper remanida. En general las ideas básicas son súper remanidas. El ejercicio es siempre buscar esa imagen, ese giro que te permite una construcción personal, y eso va pasando al cuerpo de algún modo. Es como si floreciera algo. Entonces en ese momento en que florece algo, yo sé que es el momento en que me tengo que sentar, ciertos poemas o ciertas ideas que vengo tramitando en el tiempo, que hay un día en que cuando me siente eso va a bajar. Históricamente, y por las cuestiones socioculturales como se han ido armando, el hombre cuando se ha dedicado a escribir o ha podido dedicarse a escribir, generalmente ha tenido el tiempo para hacerlo, las condiciones más o menos dadas. Está claro que no todos los hombres, pero estamos hablando de una manera genérica, el hombre blanco heterosexual, ¿no? Que de algún modo cumple estos requisitos de cómo se debe vivir, que es lo legitimado por el sistema. Las mujeres, en cambio, como nos han endilgado las tareas de la crianza y las tareas del hogar, siempre hemos tenido que pensarnos en función de las cosas que había que hacer. Nos ha tocado, y
y es una historia muy común entre escritoras, es uno de los temas que de hecho se habla mucho entre escritoras, de cómo cuando creamos es siempre en el medio de otra cosa. Entonces, creamos mientras lavamos los platos, creamos mientras trapeamos la casa, creamos mientras llevamos los niños a la escuela, creamos mientras traemos las compras del súper. En ese sentido es que yo al principio decía, yo soy mujer y escritora, y esto significa, siendo mujeres, la relación con la creatividad está marcada por un montón de bemoles que son socioculturales y en última instancia políticos, y que tienen que ver con esta última pregunta, justamente cómo uno elige los temas o de qué manera uno hace sus procesos. ¿Por qué? Porque lo que nos termina pasando es que mucho tiempo se ha pensado que la literatura de mujeres abordaba temas menores, porque abordaba los temas de la crianza, porque abordaba los temas de la casa, porque abordaba los temas de la salud, o los abordaba de manera menos clásica, menos canónica que los varones, ¿no? Y en realidad yo lo que veo es no que las mujeres abordan temas menores, sino que las mujeres tienen una capacidad muy particular, justamente por esto que venimos hablando, de que la mujer se ha tenido que encargar históricamente de las pequeñas tareas cotidianas, paréntesis en todo eso, ¿no? Pequeñas tareas cotidianas, básicamente permiten la subsistencia de la vida, pero que han sido consideradas pequeñas para nuestra sociedad. Entonces, entiende mejor la relación entre estas pequeñas tareas cotidianas y el mundo y la naturaleza humana y los grandes problemas de nuestro tiempo, de nuestra época, de la vida. Yo creo que en eso hay un secreto muy importante. Yo creo que ese es el aporte que hacemos las escritoras mujeres a los ámbitos en los que nos manejamos, y creo que en Mendoza es el aporte que se empezó a ver muy fuerte cuando las mujeres empezaron a reunirse para hacer literatura. Eso es un poco lo que pasa en Mujernícola, esta propuesta que encabezás. ¿Nos podés contar de qué se trata? Mujernícola es un proyecto que amo profundamente. También, como muchos de mis poemas, llevó un año el tema de macerar la idea de cómo iniciarlo, cómo proponerlo. Somos básicamente una reunión de artistas y artesanas, mujeres y feminidades en Mendoza. Nos fuimos encontrando un poquito previo a la pandemia, luego llegó la pandemia, entonces los primeros encuentros y los primeros contactos fueron todos virtuales. Y en esta invitación de reunámonos a pensar juntas qué significa hacer arte en Mendoza, porque al principio éramos sobre todo un grupo de escritoras, porque Mujernícola toma el nombre de un poema homónimo de Patricia Rodón, gran escritora mendocina, referente total para nuestra generación, que está en su libro Mundo Guaya. Y entonces, claro, muchas escritoras se prendieron muy rápidamente porque el poema es muy referencial de qué significa esto de ser mujeres sin que nadie nos defina desde fuera, y sin que tampoco nosotras tengamos que tener tan claro qué significa hacerlo, sino que queremos ponernos en ese camino y ver qué significa ser mujeres para cada una de nosotras. Y luego empezaron a sumarse músicas, ilustradoras, ceramistas, tejedoras, vitralistas, y somos una reunión muy amplia porque hay chicas del este, muchas mujeres del Gran Mendoza, hay algunas del Valle de Uco. Esta reunión de mujeres, de feminidades tan diversas, de tantas latitudes de la provincia de Mendoza, ¿cómo podemos enterarnos lo que hacen, lo que arman, lo que están pergeñando? Y específicamente también quiero preguntarte, ¿a dónde podemos leerte? ¿Has tenido la posibilidad de publicar? Yo con el tema de la publicación he tenido una relación un tanto extraña, justamente por no poder leer suficientemente. La búsqueda del libro no ha sido una búsqueda muy urgente para mí. Sí veo la importancia del libro claramente, pero no ha sido una búsqueda personal. Sí ando ahí como pensando otros formatos. Pero sí estoy en varias antologías. Del 2005, una antología llamada Martes Literarios, que publicó Cultura de Mendoza. Luego estoy en una antología con formato audiolibro, que se hizo a partir de Chuncanex, que es otro grupo de feminidades en el que participé, y ese se puede encontrar en las páginas de Cultura de Mendoza poniendo audiolibro Chuncanex con X. Tengo varias cosas publicadas en revistas. Por ejemplo, me acuerdo ahora de una selección muy bonita que me invitaron a hacer para la revista Caleuche, que es una revista de tinte intelectual, de pensamiento crítico, que apareció con el título Sonámbula. Y así en varias revistas, también en alguna revista de Chile, también en algunas revistas de Buenos Aires. Estoy en una antología de Unidos por la Escritura de Buenos Aires, que es un grupo de escritores que se armó a nivel nacional frente a esta situación nueva de la cultura en Argentina. En esos espacios, digamos, se puede leer en papel o escuchar en audiolibro. Y además estoy con las redes. Estoy como Carla
carla.mbarroso en Facebook, carla.mbarroso en Instagram, y con Mujer Nicola estamos como Mujer Nicola en YouTube, y estamos también en las redes como Mujer Nicola en Instagram y como Muxer Nicola en Facebook. Quiero preguntarte, en este proceso, en esta vivencia tan hermosa que tenés en torno a la literatura y a la poesía particularmente, ¿qué es lo que te causa escribir y qué es lo que te provoca leerte después? Escribir se parece mucho al proceso de leer. En el fondo, escribir es una búsqueda de contacto, de comunicación constante, de la misma forma que lo es leer. En la lectura y en la escritura hay como un enigma del encuentro, creo yo. Uno escribe siempre, en principio, como una forma de autoconstrucción, porque uno al escucharse, al resonarse, al leerse, va como también entendiendo los caminos internos que va transitando, y va también de algún modo, siguiendo con estas metáforas del hogareño, ordenando la casa interior. En ese sentido tiene un laburo de autoconstrucción, de autoorganización, de autopensarse, y en ese sentido de autonomía muy fundacional. La poesía para las mujeres es una de las formas de la libertad. Y el leerse tiene esta cuestión, por un lado, siempre crítica, digamos, uno nunca deja de ser el lector que se vuelve un poco crítico, un poco puntilloso, un poco meticuloso, pero por otro lado también está este regusto de decir, no sé por qué, ni por dónde, cómo es que uno llegó de haber leído ciertos autores y de haber amado los libros a fructificarlos y tratar de persistirlos en nuestra época. Entonces es una combinación de goce, de disfrute por un lado físico, como te decía anteriormente, pero también espiritual muy grande, muy grande. Más allá de que eso no quita el tema de la crítica constante y no quita el tema de concebirlo como un laburo y pensarlo como algo que uno siempre tiene que estar ejercitando nuevamente. Carla, ha sido encantadora esta charla con vos, acercarnos a vos, conocerte. Te agradecemos muchísimo por este rato, por este contacto con nosotras aquí en esta cita textual. No, yo quiero agradecerles a ustedes. Quiero en principio remarcar tu don de gentes, Laura, absolutamente agradecida por eso. Creo que es un sello muy hermoso del programa. Y en segundo lugar, a vos y los compas que hacen cita textual, destacar el panorama hermoso que están logrando de la literatura en Mendoza, y hermoso porque realista, porque van mostrando el ámbito de lo académico, van mostrando el ámbito de la literatura en la calle, van mostrando el ámbito de los gestores e ideólogos de lo literario en Mendoza, que editan libros, publican permanentemente, que idean sus fanzines, que los hacen con las manos y que después salen a los eventos y arman eventos para mostrarlo. Así que no, muy agradecida yo, muy agradecida. Cita textual. La literatura mendocina en voz alta. La justicia es una mujer buena, pero con los ojos ciegos. O un niño con las manos abiertas y los pies sin techo. Es una mujer sola con los pechos llenos, u otra con una prole fecunda y sola ante el misterio. Es Alfonsina Storni clamando todavía igualdad desde su cuna de ría, o Virginia Woolf ahogada dentro de su propio cuarto vacío. La justicia es un plebiscito que resulta fraudulento, o nuestra democracia hackeada de derechos. Como Mariel Franco, es lesbiana, es política y es negra, y asesinada en las favelas por la policía paramilitar. Como Melody Barrera, es asesinada en nuestra costanera, pero cuando el matrimonio igualitario ya se aprobó. Como niña norafricana, camina kilómetros cada día solo para conseguir el agua que ha de beber. Como mujer tamil desmina las playas de Sri Lanka porque los hombres ya murieron en la última guerra civil. Como niño palestino, antes mira las piscinas de los asentamientos mientras él solo recibe el agua para tomar. Como muerto palestino, ahora es desenterrado de las fosas comunes por los soldados israelíes que ya arrasaron el lugar.
La justicia es un creyente, pero después de la muerte de Dios. O Nikola Tesla, ante la academia que lo excomulgó. Como Monseñor Romero grita desde el púlpito los nombres de las víctimas, pero ya no conoceremos más que el de quien lo mató. Como Martin Luther King, la justicia ha tenido un sueño. Pero la masacre de Tulsa, de principios del otro siglo, aún no se resolvió. Como Martin Luther King, la justicia ha tenido un sueño, pero ayer, en Minneapolis, mataron a George Floyd. Como Martin Luther King, la justicia ha tenido un sueño, pero ayer, en Minneapolis, mataron a Daunte Wright. La justicia es sorda, es manca, es tuerta, es gorda. Como la mujer que un día un hombre amó, que tuvo a sus hijos, y que luego ese mismo hombre desconoció. La justicia, como la política, a veces se parece demasiado al amor. La justicia. Carla M. Barroso. Gracias por acompañarnos en esta cita textual. Conducción y producción, Laura Lescano. Grabación y edición, Marcos Lucero y Julián Carballo. Puesta en el aire, Cristian Cía. Nos leemos pronto. Quédate con la programación habitual de Radio Nacional Mendoza Quino, tu radio.